Para continuar con el último tema, presentaremos anomalías dentarias. Está claro que cualquier alteración en la etapa de formación dentaria me va a producir una anomalía en el diente. Entonces, a manera esquemática, con los conocimientos que tenemos sobre las etapas normales de formación dentaria, vamos a tratar de ir relacionando qué anomalía se produciría en cada etapa de formación. Estas fases de la odontogénesis me va a determinar a mí que en el estadio que se produzca el factor agresor me dé una anomalía correspondiente. ¿Sí? Si se produce en la fase de la odontogénesis de estadio de lámina dental o brote cuando está proliferando mi pieza dental, mi lámina dental, se van a producir anomalías de número. Si es en el estadio de caperuza o campana inicial, está histodiferenciándose o morfodiferenciándose la pieza dentaria, alteraciones o anomalías de forma o tamaño. El estadio de corona avanzada, cuando está madurando y calcificando la pieza dentaria, va a tener alteraciones de color, las pigmentaciones intrínsecas o estructura. Y si se producen las alteraciones al nacimiento dentro de los 5 años de vida, después del nacimiento, las anomalías estarán relacionadas con anomalías de erupción y de color, pero las pigmentaciones extrínsecas. A su vez, va a variar la alteración que se va a producir, la anomalía que se va a producir, va a variar en tiempo de acuerdo a la dentición que estemos hablando, si es una dentición primaria o si es la dentición permanente. De esta línea del tiempo, simplemente en forma esquemática, nos va a ayudar a que nosotros identifiquemos aproximadamente en qué periodo de vida intrauterina vamos a tener que remontarnos para visualizar cada anomalía, en qué periodo se produjo la alteración que nos llevará a esa anomalía. En el caso de las anomalías de número, nosotros tenemos que era en el periodo de iniciación y aproximadamente en la dentición primaria, esta proliferación se produce entre la 4ª y 6ª semana de vida intrauterina y la dentición permanente entre el 5º y 7º mes de vida intrauterina. De iniciación se pueden producir entonces las anomalías de número, ¿sí? Pueden ser en más o en menos. Podemos tener anodoncia en menos, diente supernumerario y odontoma en más. La anodoncia se produce por una ruptura o una obstrucción de la lámina dental durante la etapa de iniciación provocada por factores locales, sistémicos o genéticos. La anodoncia es la ausencia total de piezas dentarias. Lo que generalmente se produce son hipodoncias, oligodoncias o agenesias. La hipodoncia es la ausencia de uno o un grupo reducido de dientes. La oligodoncia es la ausencia de varios dientes, más de 5. Y la agenesia es la ausencia de un único diente. Lo que habitualmente se produce son agenesias e hipodoncias. La oligodoncia o anodoncia se da más en pacientes sindrómicos. Supernumerario se produce por un disturbio en el desarrollo. Hay una alteración en la etapa de iniciación y proliferación que en vez de formarse un germen dentario se forman 2 o más. Dentro de los supernumerarios tenemos el mesiodens y los suplementarios. El mesiodens es un diente cónico, es pequeño, fino y con raíz completa. Se da más en varones, en el maxilar superior y próximo a la línea media. El suplementario
se asemeja al grupo dentario en donde se encuentre, ¿sí? Es muy parecido a la pieza dentaria de la serie. Acá tenemos un ejemplo del Mesiodent, ¿sí? Cómo se ve la pieza dentaria radiográficamente. En estos casos es necesario realizar una radiografía panorámica porque muchas veces nos encontramos que no es la única pieza dentaria la que estamos viendo en boca, sino que hay otra más, ¿sí? Enmascarada con una periapical, puede ser bastante difícil de encontrarla. Y si nosotros no realizamos la exodoncia de estas piezas dentarias supernumerarias, no se descomprime la zona y no pueden bajar las piezas dentarias permanentes, ¿sí? Entonces se van haciendo las extracciones. Una vez que hicimos la extracción de la primer pieza dentaria, generalmente esperamos a que la pieza dentaria irrumpa en la cavidad bucal para que sea más fácil su detección o su extracción. Pero hay otras veces que se encuentran al revés y no van a irrumpir nunca. Entonces hay que hacer otro tipo de cirugía. Pero una vez que empezamos a hacer las extracciones, se descomprime y empiezan a descender las piezas dentarias. ¿Cuál es la importancia clínica? Bueno, lo que había dicho, si no hacemos la extracción, se produce un retraso en la erupción, ¿sí? Porque no se descomprime esa zona. Pueden haber alteraciones oclusales, como vemos en el segundo ejemplo, porque el sector inferior es el que contacta. Diastemas, me generan diastemas y problemas oclusales, o bien se forman quistes dentígeros a raíz de ese supernumerario. El odontoma es una malformación o neoplasia con componentes epiteliales y mesenquimales que se diferencian en ameloblastos y odontoblastos, formando tejidos dentales calcificados. Pueden ser compuestos y complejos. Las características del odontoma complejo y compuesto son las siguientes. El complejo tiene un tejido en forma ordenada, son múltiples dentículos, pero con esmalte, dentina y pulpa. Son semejantes al diente, pero con formas diversas. Y radiográficamente se van a ver esas múltiples lesiones radiopacas que corresponden a las estructuras dentarias rudimentarias, rodeadas de una imagen radiolúcida bien definida. En cambio, el compuesto se encuentran todos los tejidos dentales en forma desordenada, es una masa radiopaca sólida, amorfa y con bordes irregulares, rodeada de cápsula radiolúcida. Acá vamos a ver uno de los inconvenientes más comunes que presentan estos odontomas es no permitir la erupción o el descenso normal de las piezas dentarias permanentes. Entonces no hay que pasar desapercibido la consulta de por qué todavía no tiene sus incisivos centrales. Si nosotros sabemos la cronología de erupción, que eso es importante tener en mente, y el paciente tiene 9 años, hay que controlar por qué no se produce el descenso, hay que hacer una panorámica y ver por qué no se produjo la aparición de los incisivos centrales. En casos de ortodoncia hay que tener especial cuidado, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos posiciones muy inclinadas de nuestros incisivos laterales. Hay que detectar por qué se está produciendo esta inclinación. Este es un caso del doctor Miguel Escobar, en el cual cuando hacen la panorámica se encuentran que había un odontoma. Y las características radiográficas se pueden visualizar, como decíamos, los múltiples dentículos dentro de una bolsa que los agrupa para el odontoma compuesto, y estos múltiples dentículos tienen su esmalte, su dentina y su tejido pulpar. En cambio, en el odontoma compuesto es una masa única, amorfa, también circunscripta por una bolsa. Continuando con nuestra línea de formación dentaria, nuestra cronología de procesos de desarrollo dentario, vamos a tener que las anomalías de forma
y las anomalías de tamaño van a estar ubicadas en los periodos de histodiferenciación y morfodiferenciación. Si queremos hacer algo esquemático nuevamente para que ustedes puedan ubicarse, podríamos decir de que estos periodos no son estáticos, son dinámicos y los podríamos poner dentro del segundo mes de vida intrauterina hasta el quinto mes de vida intrauterina para la dentición primaria. ¿Sí? Y para la dentición permanente aproximadamente el octavo mes de vida intrauterina. Fíjense que igualmente para ambas denticiones se estarían produciendo estas anomalías de tamaño y de forma en el vientre materno. Dentro de las anomalías de forma, entonces, vamos a hablar de fusión, geminación, concrescencia, dislaceración, densidente, evaginación dental, taurodontismo, dientes conoideos e incisivos de Hutchinson. La fusión es la unión de dos dientes por la dentina, ¿sí? Tanto la cámara como el conducto radicular a nivel radiográfico, vamos a ver que son dos piezas dentarias totalmente separadas. Al contar, la cantidad de dientes en la arcada es menor. Eso es en el caso de que sean dos piezas dentarias de la serie las que estén unidas, como es este caso que presento, pero si fuera un diente de la serie y un supernumerario, la cantidad va a ser normal, la cantidad de piezas dentarias. Radiográficamente se va a ver una corona aumentada, ¿sí? Una corona aumentada con cámaras y conductos bien separados. Entonces, el diagnóstico diferencial es radiográfico más bien antes que clínico. La geminación es una alteración causada por la tentativa de un único diente a dividirse, ¿sí? Entonces acá la corona está aumentada de tamaño, hay un surco cérvico-incisal bien marcado y al contar el número de dientes generalmente es la correcta, ¿sí? Porque generalmente el que está geminando es un diente de la serie y un supernumerario. Radiográficamente acá vamos a tener una sola cámara y un conducto. Y fíjense, en este caso, tanto en la dentición primaria como en la permanente teníamos el mismo caso. El tratamiento es topicación con flúor, sellante o restauración de acuerdo a si hay caries o no. Hay casos en los que el surco genera una retención de placa y se produce caries. Concrescencia es la unión de dos o más dientes por el cemento. Se da por traumatismo o apiñamiento dental. Afecta más a molares y se diagnostica radiográficamente. Este es un caso de un pacientito que era sindrómico y tenía las tres piezas dentarias unidas, ¿sí? Parecían un ramillete. Y se le realizó la extracción. Dilaceración es la curvatura de la raíz a causa traumática. Esto es muy común que se presente luego de un traumatismo, por ejemplo, de una pieza dentaria primaria y que produce un cambio en el eje de formación dentaria de la pieza dentaria permanente, ¿sí? Venía formándose la porción radicular y con el movimiento cambia su eje de formación y sale una curvatura en la raíz. El densindente es una invaginación profunda del esmalte y de la dentina, ¿sí? Ambos tejidos entran en la pieza dentaria. Producen un foramen ciego, pudiendo comunicar con la pulpa en algunas ocasiones. Es producida por deformación del órgano del esmalte y radiográficamente se presenta como un diente dentro del diente. Este densindente, el tratamiento va a ser algo preventivo, es como se produce un surco muy profundo y puede retener placas, se puede sellar. Si ya tiene caries, habrá que restaurar con composite o
tratamiento endodóntico si es que hay comunicación pulpar. Evaginación dental. Se caracteriza por la presencia de una cúspide secundaria que se proyecta hacia el cingulum. Producen generalmente interferencia oclusal, ¿sí? Cuando el paciente trata de ocluir, contacta esa cúspide. Más afectados son los incisivos laterales superiores, este es un caso de un central superior. En el desgaste, muchas veces se producen exposiciones pulpares, por eso hay que tener cuidado cuando se hace el desgaste, pero si hay interferencia es necesario ese desgaste, porque suelen tener lengüetas pulpares dentro de esas cúspides. El tratamiento es eliminación de la cúspide si produce interferencia y si llegara a contactar con el tejido pulpar, una endodoncia. El taurodontismo es el aumento de tamaño de la cámara pulpar desplazando la biotrifurcación radicular y disminuyendo el tamaño de la raíz. Su etiología no está bien determinada, pero está relacionada a una falla en la inducción del diafragma de la vaina radicular del epitelio de Erdwin, que no invagina en el momento adecuado. Esto atrasa el crecimiento de los procesos transversales y de esta forma queda un diente con raíces cortas y cuerpo y cámara pulpar alargada. Se da en pacientes generalmente con algún tipo de síndrome de Down o fisuras palatinas y el diagnóstico es netamente radiográfico. Clínicamente no hay mayores complicaciones con el taurodontismo, ¿sí? No hay nada en particular, lo único que sí hay problemas cuando precisa endodoncia. Los dientes conoideos son los que se presentan con un borde incisal puntiagudo. Generalmente se observa en pacientes con displasia ectodérmica. En la clínica tuvimos un paciente que tenía síndrome de Ellis-Van Creveld y presentaba estos dientes conoideos. Se acompaña de hipodoncia cuando son sindrómicos y están relacionados con mutaciones de los mismos genes. Vamos a ver un casito. Este es el síndrome de Ellis-Van Creveld. ¿Sí? Es un caso que se presentó en la clínica, en la comisión de la doctora Ojeda. Es una displasia condroectodérmica que está caracterizada por un enanismo no armónico, ¿sí? Fíjense que tienen varias alteraciones óseas, con una osteocondrodisplasia polidactilia. Generalmente presentan un sexto dedo. En este caso de la nena no lo tenía, a veces no se dan todos los componentes. Su pronóstico es de acuerdo al grado de afección cardíaca y pulmonar, ¿sí? Las manifestaciones dentales incluyen dientes neonatales, que en este caso tampoco lo había tenido, oligodoncia, que eso sí, teníamos varias piezas dentarias que la paciente no presentaba. Generalmente estas oligodoncias son en la región anterior del maxilar inferior, retraso en la erupción dentaria, ¿sí? Que eso también presentaba, y esta paciente no solo tenía dientes conoideos, que también es producto del síndrome, sino también en clavija. Incisivos de Hutchinson y molares en frambuesa. Estas patologías están relacionadas con la sífilis congénita y suelen estar acompañadas de queratitis y sordera neural. Los dientes de Hutchinson se suele dar en primarios anteriores o en permanentes anteriores. Y en los posteriores, en molares, se llaman molares en frambuesa. Bueno, relacionando con los procesos de morfodiferenciación, teníamos a las anomalías de tamaño, ¿sí? Dentro de las anomalías de tamaño podemos tener microdoncia o macrodoncia. Estas pueden ser verdaderas, relativas o de diente único unidentarias. La microdoncia se relaciona con el enanismo, radiación y tratamiento quimioterápico. Es más frecuente en incisivos laterales
y terceros molares, como que los últimos dientes de cada serie. Siempre se acompañan de diastemas y malposición. La macrodoncia es de causa hereditaria e idiopática. No confundir con una geminación y fusión, ¿sí? Esto radiográficamente se va a ver la diferencia. Siguiendo con nuestro esquema, vamos a decir que los mecanismos de aposición y de calcificación también son mecanismos que se producen permanentemente, o sea, es dinámico este mecanismo de aposición y calcificación en las piezas dentarias primarias y permanentes, pero a manera esquemática los vamos a ubicar en un periodo de tiempo para que nuevamente relacionemos dónde hacer nuestra anamnesis, ¿sí? Dónde ubicarnos cuando le hacemos las preguntas para detectar por qué se produjeron estas anomalías de estructura y color en esas piezas dentarias, ¿sí? Entonces, si hablamos de problemas de aposición y de calcificación, nos vamos a tener que remontar aproximadamente en la dentición primaria desde el tercer mes de vida intrauterina hasta el nacimiento, ¿sí? Y en la dentición permanente, estos mecanismos de aposición y calcificación, si ustedes recordarán lo que vieron en crecimiento y desarrollo, también se les había hablado que al momento del nacimiento el niño presenta los bordes incisales de incisivos y las cúspides de primeros molares permanentes calcificadas. Eso al momento del nacimiento, o sea que desde el nacimiento ya se iniciaron estos dos mecanismos también en la dentición permanente. Pero esto se prolonga hasta aproximadamente los 5 años para la dentición permanente. O sea que estas afecciones las podemos ver en la dentición permanente, las podemos ver por procesos que alteran dentro de los 5 años de vida del paciente. Dentro de las anomalías de color, nosotros vamos a tener las pigmentaciones intrínsecas y las extrínsecas. Intrínsecas son las que se producen generalmente por alteraciones que involucran la formación dentro del vientre materno, y las extrínsecas cuando el paciente ya nació, ¿sí? Cuando ya erupcionaron las piezas dentarias. En las intrínsecas tenemos las fisiológicas, patológicas y alteraciones de la estructura, que estas las vamos a detallar bien cuando veamos específicamente las alteraciones estructurales, ¿sí? Que por el orden de haber alterado la estructura del diente cambian la coloración, ¿sí? Pero las vamos a ver entonces en la otra alteración de estructura. Y dentro de estas patológicas vemos de origen local o de origen sistémico. Vamos a ver ahora la pigmentación intrínseca, fisiológica y patológica. Y dentro de la patológica específicamente las que se producen de forma local. Pigmentaciones intrínsecas, dijimos fisiológicas y patológicas. Vamos a ver que la fisiológica es el paciente que viene porque quiere una coloración un poquito más blanca de sus dientes, pero en realidad no es ninguna alteración estructural, sino que fisiológicamente él tiene otra coloración en sus piezas dentarias. La patológica puede ser de origen local, por un traumatismo o por infección, ¿sí? El traumatismo se genera justamente una alteración en la estructura, que ahora vamos a ver porque está relacionado con la alteración estructural que vemos después, pero genera un cambio de coloración, ¿sí? Los ameloblastos se afectan, no se forma la dentina, el esmalte como corresponde y se trasluce un color de la dentina más amarillento en esa zona, solo esa pieza dentaria. Esta por infección pasa lo mismo, el ameloblasto se lesiona por una infección de una pieza dentaria primaria, que confunde, por eso quiero que tengan en mente esta foto,
porque más adelante, cuando vemos alteraciones estructurales, la vamos a nombrar, ¿sí? Los dientes de Hutchinson. Vemos dientes que son primarios y a este lo podemos confundir también con una pieza dentaria primaria. Dentro de las anomalías de color y específicamente las patológicas, también teníamos las de origen sistémico. No son muy frecuentes, pero nos podemos encontrar con una hiperbilirrubinemia fetal, eritroblastosis fetal, porfiria eritropoyética y fibrosis quística. La hiperbilirrubinemia neonatal es una de las más frecuentes, ¿sí? Este padecimiento se caracteriza porque hay una ictericia en piel y mucosa que reflejan un desequilibrio temporal entre la producción y la eliminación de bilirrubina. La mayoría de los recién nacidos desarrolla ictericia clínica luego del segundo día de vida como una condición fisiológica. La ictericia generalmente no es maligna, sin embargo, debido a su potencial de neurotoxicidad, debe ser monitoreado muy de cerca para identificar a neonatos que puedan desarrollar hiperbilirrubinemia severa y alteraciones neurológicas inducidas por esta bilirrubina. ¿Sí? En los casos de hiperbilirrubinemia fetal, las piezas dentarias se ven con un tinte verdoso, ¿sí? en los pacientes que presentan esta alteración. Por último, dentro de la pigmentación intrínseca tenemos las alteraciones de la estructura dental que vamos a ver más adelante, pero solo para nombrarlas. Tenemos la displasia de esmalte, displasia de dentina y sustancias químicas como las tetraciclinas, que ya actualmente no se utilizan más en niños, entonces prácticamente no se visualizan las lesiones que producen, y la fluorosis, que sí, aún tenemos casos de fluorosis dental, ¿sí? Entonces, más adelante, cuando vemos los problemas estructurales, vamos a ver estos de pigmentaciones. Estructurales o de composición tenemos en cuanto al tejido, de esmalte y dentina. En cuanto a la etiología, genético y adquirido. Genético tenemos de esmalte la melogénesis, dentinogénesis y la displasia ectodérmica. En cuanto al tejido, vamos a ver justamente la formación del esmalte. La melogénesis es un proceso complejo que comienza con la secreción del ameloblasto de una matriz proteica. Esto es la fase secretora. Esta matriz proteica está constituida por una cantidad de proteínas, si ustedes recuerdan, estaban la melogenina, meloblastina, enamelina, otras más como el plasminógeno. ¿Sí? Sobre esta matriz de proteínas se va a producir la precipitación de cristales de hidroxiapatita. Esto es en la fase de calcificación o mineralización, ¿sí? Precipitan cristales de hidroxiapatita, lo que conlleva una progresiva mineralización de la matriz mediante el crecimiento en longitud de dichos cristales, ¿sí? Primero se crece en longitud. Por último, viene la fase de maduración, que es cuando empieza a degradarse esa matriz proteica que rodea a estos cristales. Está constituida por materia mineral esta parte, se degrada y se incrementa en espesor los cristales de hidroxiapatita, entonces contactan íntimamente con los cristales adyacentes. Siguiendo con las alteraciones estructurales o de composición y dentro de ellas las de esmalte, vamos a hablar de las que tienen etiología adquirida o ambiental, ¿sí? Dentro de ellas tenemos locales y sistémicas. Factores que van a alterar la formación del esmalte, dijimos que podemos tener factores que sean de origen ambiental o adquirido, también llaman algunos autores, ¿sí? Como los factores locales y sistémicos.
No son genéticos ni hereditarios estos, ¿sí? Esto es por una infección, por un traumatismo local, como vimos en la parte de color, o retenciones dentarias, por ejemplo, un diente anquilosado. Sistémicas, como la hipocalcemia, deficiencia nutricional, fiebre exantemosa, síndrome nefrótico, enfermedad pre- y postnatal, fluorosis y tetraciclinas. Dentro de los factores locales, entonces, tenemos la hipoplasia localizada. La hipoplasia es una falta de formación de esmalte en un sector localizado, en este caso, ¿sí? Acá hay aplasia de formación de esmalte, por eso aparecen estas estructuras, y son producidas, como habíamos visto en la parte de alteraciones del color, por infecciones o trauma, ¿sí? Estas son las de origen local. Por ejemplo, habíamos visto una pieza dentaria que era traumatizada primaria y tocaba al permanente en ese estadio o quedaba cercano al permanente en su estadio de mineralización y calcificación, entonces se producían estas alteraciones. También podemos tener este caso, que era el que les había pedido que tuvieran en cuenta porque se presentó en la clínica, ¿sí? Y teníamos una pieza dentaria primaria, otra pieza dentaria primaria, la nena tenía 8 años, entonces esta pieza dentaria nos podría parecer un primer molar primario, ¿sí? No un permanente, no un premolar. Pero al realizar nosotros o al verificar con una radiografía, por eso es tan importante el diagnóstico radiográfico, ¿sí? Nosotros veíamos de que este era el segundo premolar y este era el canino. O sea que este ya era su premolar, su primer premolar permanente. Cuando hacemos el relato, la mamá nos cuenta de que el primer molar primario había tenido una caries importante y había sido extraído. ¿Sí? Entonces esto es el típico diente de Turner que se forma con un defecto del esmalte tan grande que después al contacto ayuda a que se desprenda todo el esmalte y la dentina de una forma más fácil, ¿sí? A esta pieza dentaria se le hizo un tratamiento porque hay que evaluar todo el paciente. Esta paciente tenía un perfil chato, si nosotros sacábamos el premolar iba a perjudicar. Bueno, es el día de hoy que Karen tiene su premolar en boca y tiene 15 años, ¿sí? Ya se está por hacer la corona permanente. Entonces, estas son todas las cosas que tenemos que ir evaluando cuando se presentan este tipo de anomalías. La línea neonatal también es un tipo de anomalía que me va a producir una falta de mineralización o calcificación. Es un tipo de hipoplasia también que se presenta en las piezas dentarias primarias. ¿Por qué se llama línea neonatal? Porque es característica que la distribución se hace como si nosotros continuamos la línea, incluso a veces hasta los caninos llega esa línea, ¿sí? Fíjense si hacemos esta continuidad acá, hasta los caninos llega esa zona de menor mineralización y calcificación. ¿Por qué se da esto? Justamente porque el ameloblasto va haciendo su deposición o su secreción de matriz y calcificación de matriz de manera circular, ¿sí? Y lo va haciendo en simultáneo en varias piezas dentarias en el mismo tiempo. Cuando la afección se produce y daña el ameloblasto, no daña el ameloblasto de una sola pieza dentaria, sino de todos los ameloblastos que estaban formando las piezas dentarias en ese momento. Entonces es una continuidad que vamos a tener cuando nosotros visualicemos en la cavidad bucal una continuidad de la marca que se produjo en ese estadio. ¿Con qué se relaciona esta línea neonatal? Con el momento del nacimiento. El niño pasa de un tipo de respiración a otro en ese momento y se produce una falta de oxígeno. La falta de oxígeno también va a dañar
la formación o afectar la formación de esmalte, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante detectar estas cosas? Porque si solamente son manchas estructurales no pasa nada, pero generalmente estas son zonas proclives a generar caries y son zonas proclives a iniciar la caries de temprana aparición, ¿sí? Es donde empieza el problema de la caries de temprana aparición. Es muy importante detectar, estos son niños, fíjense, son todas boquitas de niños no más de año y medio. Entonces nosotros esto lo tenemos que marcar en algún lugar para ponerlo en riesgo. Son zonas de menor mineralización, por lo tanto tienen que estar señalizadas. Dentro de factores sistémicos tenemos la hipocalcemia, enfermedades exantemáticas que por los periodos de fiebre a repetición que se producen dañan el ciclo del ameloblasto, hipovitaminosis, y este es uno de los casitos de anemia ferrética que parecería un proceso carioso, pero es vítreo, es duro, no hay relación con placa bacteriana, ¿sí? Varios pacientitos que se presentaron con una destrucción importante y sin ningún tipo de relación con riesgo de caries. También dentro de las sistémicas tenemos a la fluorosis. Este es un defecto en la formación del esmalte, pero es debido a la ingesta excesiva de fluoruro durante el periodo de desarrollo de los dientes. Estábamos hablando que se producía la secreción de la matriz, la calcificación y mineralización y la maduración se producían desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años en la dentición permanente. Por eso es que se manifiesta en esta dentición permanente. Este efecto cariostático que tiene el fluoruro está relacionado con la concentración en el agua de consumo, ¿sí? Si se logra una reducción preventiva de la caries, es con valores de dosis óptima en el rango entre 0,7 a 1,2 miligramos por litro. La mayoría de los autores lo que acepta es que si se duplica este consumo óptimo, nosotros vamos a tener diferentes grados de fluorosis, ¿sí? Esta es según la clasificación de Dehn. Tenemos 5 estadios que podemos encontrar desde el más leve hasta el más severo, ¿sí? Incluso con pérdida de estructura, ¿sí? Con aplasia de esmalte. Ahora quiero hablar un poquito de este tipo de afección que es la hipomineralización inciso-molar. Es un tipo de defecto en el desarrollo del esmalte que está relacionado con la calidad de mineralización de la matriz del esmalte y que puede ocurrir durante la formación de la corona dental. La etiología no está bien conocida, no está bien desarrollada, pero se sabe que es algún defecto adquirido o ambiental que se produce en este lapso que estamos hablando desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años de vida del niño. En primera instancia se lo visualizaba únicamente en primeros molares permanentes y en los incisivos, ¿sí? Que podía estar 1, 2, los 4 incisivos, 1 o 2 molares o los 4 molares, pero actualmente se están viendo otras piezas dentarias afectadas y no solo los incisivos y primeros molares permanentes. Hay autores que ya están hablando de que este defecto puede afectar a dientes temporales y específicamente el segundo molar temporario. ¿Por qué se puede producir esto? Porque justamente el momento de calcificación de estas piezas dentarias pueden estar produciéndose en ese mismo periodo. O sea, una puede estar calcificándose o madurando y otra puede estar secretando el ameloblasto, la matriz proteica. Entonces, en ese mismo periodo se produce la afección, ¿sí?
¿Qué características clínicas presenta esta hipomineralización? Es una opacidad asimétrica, blanco, amarillenta o marrón, y puede involucrar, como decíamos, uno o los 4 molares, uno o los 4 incisivos. No necesariamente deben estar todos estos involucrados, ¿sí? Hay una mayor porosidad que se delimita bien con el esmalte sano y mayor sensibilidad. Estas piezas dentarias son sumamente sensibles. Y lo que más llama la atención es que lugares que están afectados no son los habituales de producir caries, ¿sí? Por ejemplo, la punta de la cúspide, es donde se inicia el proceso. Y tienen un avance demasiado rápido la caries porque no encuentra ningún tipo de barrera dentaria fuerte. Si bien los factores etiológicos no están bien establecidos, el momento donde se desarrollaron es crucial para determinar la aparición de estas lesiones, ya sea de molares primarios, como decíamos, hipomineralización del segundo molar temporario o hipomineralización inciso molar. Los niños que presenten la hipomineralización del segundo molar temporario tienen aproximadamente 4 veces más riesgo de tener después sus molares permanentes afectados. O sea que hay autores que ya están hablando de que nosotros, encontrándonos con este tipo de lesión, podemos predecir que el paciente va a necesitar después medidas preventivas mucho más fuertes para no caer en una destrucción de su pieza dentaria permanente. Los pacientes con hipomineralización presentan aproximadamente 10 veces más necesidad de tratamiento que los pacientes sin esta afección. Por eso es tan importante esa evaluación del riesgo cuando encontramos defectos estructurales. ¿Cómo podemos clasificar a esta hipomineralización del segundo molar temporario o hipomineralización incisomolar? Según Ganim, puede haber una opacidad demarcada, donde hay alteración de la translucidez del esmalte de forma bien delimitada, que puede presentarse en los colores blanco, crema, amarillo y marrón. Puede haber una ruptura o fractura poseruptiva, ¿sí? Porque ni bien sale esta opacidad demarcada, cuando entra en contacto podemos tener fractura poseruptiva, entonces se pierde estructura que puede ocurrir durante o después de la erupción dental debido a la diferencia en el contenido mineral y los esfuerzos de la masticación. Después tenemos restauraciones atípicas, ¿sí? Que nosotros nos encontremos ya con una restauración atípica en una cúspide. Esto involucra múltiples superficies dentales, comúnmente afectando superficies lisas, donde la biopelícula normalmente no se acumularía. Caries atípicas, lesiones de caries que están asociadas con opacidades demarcadas que pueden involucrar múltiples superficies y ser compatibles con la condición bucal existente. Y el molar extraído, que esto es lo más lamentable, que pierden sus primeros molares permanentes de manera prematura. Acá tenemos el ejemplo de demarcaciones blanco-crema bien definidas, se ve una estructura brillosa, pero esto va a estar opaco y más poroso, ¿sí? Acá ya tenemos las rupturas en zonas donde la placa generalmente no se acumula, porque acá la lengua podría hacer su limpieza, ¿sí? Acá también tenemos roturas, acá tenemos una restauración totalmente atípica y estas son piezas dentarias que generalmente cuando el paciente es pequeño y por algunos inconvenientes en su oclusión, con una evaluación en conjunta con el ortopedista, se evalúa si se mantienen las piezas dentarias en este estado o se permite la erupción del segundo permanente en el lugar.
Para el tratamiento de estas afecciones de hipomineralización, este artículo está muy interesante, como nos plantea desde una hipersensibilidad a través de la utilización de pastas desensibilizantes para uso doméstico, que estos pueden ser las pastas de alto contenido o alta concentración de flúor, pastas con caseína de fosfato de calcio, fosfopéptidos amorfos o enjuague con fluoruros, barniz fluorado en el consultorio o barniz fluorado fotopolimerizable. Todo esto va a tender a cerrarme los poros de estas superficies y de esta forma evitar que ingrese el estímulo agresor para disminuir la sensibilidad. Si ya tenemos que hacer algún tratamiento para que no se retenga placa, selladores ionoméricos o resinosos. Y si tenemos que restaurar porque se perdieron estructuras, resinas compuestas, la dificultad que teníamos era en la adherencia, y en este artículo plantea la utilización de hipoclorito de sodio al 5% durante 60 segundos luego del grabado ácido. Esto genera una desproteinización que mejora la adhesión, ¿sí?, del material restaurador a la estructura. Ionómeros vítreos de alta viscosidad, y acá voy a recalcar porque no es cualquier ionómero vítreo el que tenemos que utilizar para restaurar, bandas sin tubos que tienen que estar muy bien adaptadas porque si no, no cumplen su función, y coronas de acero porque hay ciertas piezas dentarias que están tan destruidas y tienen que esperar tanto tiempo estos niños para recibir algo definitivo, que la única restauración posible es la utilización de alguna corona. Bueno, vamos ahora a citar los de etiología genética, ¿sí? Dentro de los de etiología genética, específicamente los que se manifiestan en el esmalte. Esta amelogénesis imperfecta de origen genético la vamos a clasificar según Nussier, ¿sí? Él se basó en la apariencia del esmalte y en el supuesto defecto de desarrollo que la originó. Un defecto de desarrollo, por ejemplo, en el tipo 1, él se basa en que hay más hipoplasia. ¿Por qué hay más hipoplasia? Porque él dice que en este estadio, en este tipo de amelogénesis, lo que se produce es un defecto en la secreción de la matriz del esmalte por el ameloblasto. O sea, directamente no se secreta matriz proteica, por lo tanto tenemos un defecto en la cantidad de esmalte en el tipo 1. En el tipo 2 y en el tipo 3 hay un defecto, pero en la maduración o en la calcificación, ¿sí? En el tipo 2 tenemos que lo que falta es el procesamiento de las proteínas. Entonces no maduran los cristales de hidroxiapatita. Y en el de calcificación falta una mineralización en esa matriz proteica, por lo tanto los cristales tampoco están bien formados. Esto nos va a dar que la hipoplasia generalizada de tipo 1 tengamos esmalte delgado, rugoso e irregular, presencia de bandas o puntos, dientes pequeños, porque esto va a depender de que tenga o no diastemas, y dientes pequeños va a depender de cuánta cantidad de esmalte le falta. Y radiográficamente la hipoplasia se manifiesta en los 2/3 coronarios. Va a haber un espesor reducido del esmalte. En la tipo 2, que es hipomaduración, el aspecto es calcáreo, blanco marrón o anaranjado. Radiográficamente el esmalte es de grosor normal porque se depositó la matriz proteica, pero lo que no tiene es el contraste con la dentina. Es igual de radiolúcido. Y en el tipo 3, en la hipocalcificación, el esmalte es blando y quebradizo. Sufre de gran atrición y al final persiste solo a nivel cervical. Hay dentina expuesta, por eso es el color amarillo anaranjado que vamos a ver, y radiográficamente se observa un espesor preeruptivo del esmalte normal. Radiolucidez del esmalte menor que la dentina.
menor todavía que el de hipomaduración. Acá tenemos ejemplos de la hipoplásica generalizada, hipomadurativa e hipocalcificada, pero en general, para hacer la diferenciación se necesitan estudios genéticos, no solo clínicos y radiográficos. Lo importante que yo quiero que ustedes vean o visualicen es la coloración de una amelogénesis imperfecta. Casi siempre tiene tonalidades dentro del amarillo cremoso, amarillo anaranjado, ¿sí? Porque se trasluce plenamente la dentina, ¿sí? Para no confundir del otro defecto genético que vamos a ver, que es situado en dentina. Este es un caso de una niña de amelogénesis imperfecta en dentición primaria, ¿sí? Porque puede afectar las dos denticiones. Ella tenía mucho complejo en cuanto a la porción anterior, porque a veces las amelogénesis están relacionadas también con una mordida abierta, ¿sí? Que hay que ir controlando ortopédicamente. Entonces a la nena se le hizo un tratamiento. Estas amelogénesis generalmente se tratan únicamente con coronas, ¿sí? Y como tenía un buen comportamiento se le hizo un frente estético para mejorar un poco la apariencia, ¿sí? Pero generalmente es todo a través de coronas de acero lo que se hace la restauración o la rehabilitación. Ahora vamos a pasar a las alteraciones estructurales de efectos genéticos de la dentina, ¿sí? Y acá tenemos dentinogénesis imperfecta. Esta es una alteración hereditaria que involucra un defecto en la predentina, generando dentina amorfa, desorganizada y atubular. La coloración, que esto es lo que yo quería que ustedes distingan, varía desde el ceniza al castaño violeta, llegando al amarillo, ¿sí? Pero son coloraciones más opalescentes, ¿sí? Son muy translúcidos u opalescentes, gran desgaste incisal y oclusal, y radiográficamente presenta obliteración de los conductos, ¿sí? Porque se forma la dentina de una manera desorganizada y oblitera el canal tubular. Todo lo que vemos es más bien grisáceo amarillento, ¿sí? No es igual a lo que veíamos en la amelogénesis. Dentro de los últimos que tenemos para alteraciones genéticas de los tejidos dentarios, tenemos la displasia dentinaria, tipo 1 radicular y 2 coronario. Acá está afectado tanto esmalte y dentina y la pulpa no tiene capacidad para depositar dentina, ¿sí? Están los tres tejidos afectados. Cámaras pulpares amplias, ¿sí? Y se desgastan fácilmente las piezas dentarias. Bueno, los últimos que vamos a tener, las últimas anomalías que vamos a tener a partir del nacimiento son las relacionadas con las pigmentaciones extrínsecas dentro de las anomalías de color y las eruptivas. Dentro de las anomalías de color vamos a hablar las pigmentaciones extrínsecas y dentro de ellas las microbianas y las alimenticias o por fármacos. Acá tenemos ejemplos claros que se producen mucho en niños, ¿sí? Las microbianas, porque son bacterias cromogénicas que cuando hay depósito de placa bacteriana, estas bacterias tiñen y producen este tipo de manchas, que no son caries, no son caries, son producto de la alimentación y de los microorganismos que existen en esta zona. ¿Qué requiere acá el paciente? Y hacer una limpieza que generalmente es a través de ultrasonido porque es muy difícil remover estas manchas con curetas,
y reforzar las técnicas de higiene. En cuanto a las anomalías de erupción, vamos a ver varias que habíamos hablado en alteraciones estomatológicas. Podemos tener anomalías de erupción precoz, como vimos, dientes neonatales y natales, las perlas de Epstein y los nódulos de Bohm. Y erupción tardía, tenemos al diente sumergido, ¿sí?, que se produce generalmente porque los dientes vecinos bloquean también el paso, pero no solo es esa la causa, sino que no hay diente sucesor, entonces no se produjo la remoción de la pieza dentaria acá en este caso. Ahora en este sí está el diente presente, pero el diente primario está anquilosado. Entonces, los otros dientes también ayudaron en su bloqueo, ¿sí? Y la erupción ectópica. Esto hay que controlar mucho, ¿sí? Porque si la pieza dentaria no encuentra forma de remover las piezas dentarias primarias, busca otra salida libre. Otra anomalía de erupción es la transposición, ¿sí?, que me cambie de lugar la pieza dentaria, el canino vino para acá y el premolar se fue para allá, o el quiste o hematoma de erupción que lo vimos en estomatología. Esta es la bibliografía que tenemos para consultar. Como verán, en cada teórico fue aumentando la cantidad de libros y es así como pasa. La cátedra hace un gran compilado de información para que ustedes tengan la teoría más actualizada y más completa.